Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a ver la definición de la función derivada. Pero antes de presentarte la definición formal de este concepto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a partir por la siguiente función que ya debes de conocer. Tenemos a la función f que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales. Toda x de su dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. Esta notación de aquí ya sabes que es equivalente a esta de aquí. F de x es igual a x al cuadrado. La gráfica de la función es esta de aquí, la parábola estándar. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de f, esta curva de aquí. ¿De acuerdo? En un vídeo anterior demostramos que la derivada de la función en 2 era igual a 4. ¿Qué significa esto? La derivada de la función en 2 es lo siguiente. Fíjate, aquí se encuentra x sub 0 igual a 2. La derivada de la función en 2 sería la pendiente que tiene la recta tangente a la gráfica de la función en 2. La tangente a la gráfica en 2 es más o menos esta recta de aquí, ¿de acuerdo? La pendiente aquí, bueno, geométricamente puedes observar que sería el cociente entre esta longitud de aquí, que es igual a 4 entre 1. Eso quiere decir que si avanzamos un paso hacia la derecha, estaremos subiendo 4 pasos. ¿De acuerdo? La pendiente de la tangente, esta es la tangente, la pendiente de esta tangente a la gráfica de la función, en 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Esto de aquí lo demostramos a través de la definición formal de derivada. Si quieres acceder a aquel vídeo, accede al enlace superior. Bueno, análogamente podríamos demostrar que la pendiente de la tangente a la gráfica de la función en x igual a 0 es igual a 0. ¿De acuerdo? La pendiente de esta recta tangente es igual a 0. Entonces, f' de 0, la derivada de la función en 0, es igual a 0. Y ahora, la pendiente de la función en menos 2, ya que esta función es simétrica, la pendiente de la tangente a la gráfica de la función en menos 2 sería igual a menos 4. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos bajando 4 pasos cada vez que avanzamos un paso hacia la derecha. ¿De acuerdo? La derivada de la función en menos 2 es igual a menos 4. Ahora, vamos a construir a una función que le va a asignar a toda x del dominio, fíjate, vamos a construir a una función que le va a asignar a cada x de aquí del dominio su derivada. ¿De acuerdo? Fíjate, si tenemos aquí una tabla de valores, aquí tenemos a x, vamos a coger a 5 valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esta función que queremos construir se la denota de esta manera, f' de x. Y esta función, como te vuelvo a repetir, le va a asignar a cada valor del dominio de la función su derivada. Hasta ahora hemos visto que la función derivada evaluada en 2 es igual a 4. Hemos visto que la función derivada evaluada en 0 es igual a 0. ¿Ok? Me devuelve 0. Y hemos visto que la pendiente de la tangente en menos 2 es igual a 4. ¿De acuerdo? Ahora, a esta función derivada va a tener como dominio a R y como codominio
a R, al conjunto de los números reales, y fíjate, toda x del dominio tendrá como imagen a la derivada de la función en la misma x. De acuerdo, toda x del dominio tendrá como imagen a la pendiente de la tangente en x, es decir, al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿De acuerdo? Esta expresión de aquí es igual a la derivada de la función en x. Entonces, para hallar este límite, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sería reemplazar a x más h aquí. Tendríamos que es igual a x más h al cuadrado menos f de x, que sería igual a menos x al cuadrado entre h. ¿De acuerdo? Y ahora fíjate, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado, sería igual a x al cuadrado más 2 que multiplica a x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado, todo dividido entre h. X al cuadrado se va con x al cuadrado, y fíjate, aquí podemos factorizar a h. Tendríamos que esta expresión es igual al límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 2x más h entre h con h se va. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, lo cual es igual a 2x. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de correspondencia de la función derivada le va a asignar a toda x del dominio su derivada, que en este caso es igual a 2x. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir aquí, toda x tendrá como imagen a 2x. Y la gráfica de esta función es la siguiente función lineal. Fíjate, la pendiente es igual a 2. La gráfica va a cruzar el origen de las coordenadas. Tendríamos a la siguiente gráfica. Esta de aquí es la gráfica de la función derivada, la gráfica de f'. ¿De acuerdo? Ahora fíjate en lo siguiente. Para poder terminar de rellenar esta tabla, fíjate, la imagen de menos 1, según esta tabla, es igual a menos 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que esta función, la función derivada, le asigna a menos 1, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f. La pendiente aquí es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, la imagen de 1, aquí en el gráfico de la función derivada, fíjate, es igual a 2. Eso quiere decir que la función derivada le asigna a 1, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en 1. Y la pendiente aquí es igual a 2. De acuerdo. Te lo vuelvo a repetir. La función derivada le va a asignar a cada argumento x la derivada de la función f en ese punto, en esa x. La función derivada le asigna, dicho en otras palabras, la función derivada le asigna a cada argumento x, la pendiente de la tangente a la gráfica f en esa x. ¿De acuerdo? Esta función, la función derivada f', se llama así porque esta función, ¿ok? Puedes observar que la gráfica de esta función ha derivado de la gráfica de f, ¿ok? Como ha derivado,
hallando este límite de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en esta gráfica de aquí puedes observar que las imágenes de la función derivada, las imágenes de esta función, son positivas, fíjate, son positivas, ¿ok? Aquí todas las imágenes son positivas en el intervalo de crecimiento de la función f, ¿ok? En este intervalo de aquí, de 0 hasta el infinito, la función, puedes observar que la gráfica de la función es creciente, ¿ok? Y aquí, en la gráfica de la función derivada, puedes observar que las imágenes son positivas y cada vez mayores, es decir, que la pendiente de f se va inclinando cada vez más, ¿de acuerdo? Ahora, las imágenes de la función derivada son negativas, fíjate, las imágenes de aquí, de aquellas x que se encuentran en este intervalo semiabierto de menos infinito hasta 0, todos estos valores de aquí, ¿ok? Son negativos. ¿Y qué significa esto? En la gráfica de f, en ese mismo intervalo, podemos observar que la gráfica de la función f decrece, ¿ok? Puedes observar que la pendiente a la gráfica de la función es cada vez menos inclinada. ¿De acuerdo? Y aquí, en el mínimo global de la función, en este punto de aquí, puedes observar que la pendiente es igual a 0. ¿Ok? Por eso, la imagen de la función derivada en 0 es igual a 0. O dicho de otras palabras, la imagen de la función derivada es 0 cuando la tangente a la gráfica de f es horizontal. Bueno, aquí tenemos a la definición de función derivada. Tenemos lo siguiente: sea f una función que tiene como dominio a d es un subconjunto del conjunto de los números reales, y como codominio a r, si f es una función derivable, fíjate, en nuestro caso f es esta función de aquí y es una función derivable. Si f es una función derivable, se va a definir a la función derivada de la siguiente forma: f' que tiene como dominio al conjunto D y como codominio al conjunto R, toda x del dominio tendrá como imagen a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿De acuerdo? Y te vuelvo a repetir, esta función de aquí, la función derivada, le va a asignar a cada argumento de su dominio, le va a asignar la derivada de la función f en ese punto. ¿De acuerdo? Ahora, si esta función de aquí, que en nuestro ejemplo era esta de aquí, fíjate, si esta función es continua, vamos a escribirlo aquí, si f' es continua, se llamará a f, no a esta función, ¿ok? Si esta función de aquí es continua, vamos a llamar a esta función de aquí, se llamará a f continuamente derivable. ¿De acuerdo? No te olvides de esto. Vamos a escribirlo aquí, continuamente derivable, definición. ¿De acuerdo? Fíjate, en nuestro ejemplo de arriba, ya que nuestra función f', ya que esta función de aquí
es continua, ¿ok? Esta función de aquí, fíjate, es una función lineal, ¿ok? Ya hemos demostrado que toda función lineal es continua. Entonces, según esta definición de aquí, a esta función de aquí, a f será continuamente derivable. ¿De acuerdo? No te olvides de este concepto. Bueno, para terminar, te tengo este ejemplo de aquí. Fíjate, tenemos a la función f, que tiene como dominio a r y como codominio a r, toda x del dominio tendrá como imagen a x al cubo menos x. La gráfica de la función es esta de aquí. Ahora, la función derivada f' tendrá como imagen a, fíjate, en principio, la imagen de toda x será el límite cuando h tiende a 0 de lo que escribimos anteriormente, f de x más h menos f de x entre h. Y bueno, hallar este valor toma un poco su tiempo. Más adelante te voy a enseñar unas reglas de derivación para poder hallar la derivada de una función rápidamente. Y bueno, yo lo voy a escribir aquí simplemente. La derivada de esta función sería igual a 3 que multiplica a x al cuadrado menos 1. Y como puedes observar, la gráfica de la función derivada es esta parábola. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí la gráfica de f'. Y ahora fíjate en lo siguiente. Vamos a fijarnos en los siguientes intervalos. En este intervalo de aquí, que tiene en el extremo izquierdo a menos infinito y en el extremo derecho a menos raíz de 3 entre 3, en este intervalo, las tangentes a la gráfica de la función tienen pendiente positiva, pero decrecen. ¿De acuerdo? Por eso, en ese mismo intervalo, f', fíjate, es positiva, ¿ok? Las imágenes de la función derivada en este intervalo son positivas, ¿de acuerdo? Ahora, en el intervalo que va desde menos raíz de 3 entre 3 hasta raíz de 3 entre 3, las tangentes tienen pendiente negativa. ¿De acuerdo? Por eso, f' es en ese intervalo negativa. ¿Ok? Es decir, las imágenes de la función en ese intervalo son negativas. ¿De acuerdo? Ahora, en el intervalo que va desde raíz de 3 entre 3 hasta el infinito, en este intervalo de aquí, en la gráfica de f, puedes observar que las tangentes tienen pendiente positiva, ¿de acuerdo? Y el ángulo de inclinación va aumentando. Por eso, en ese intervalo, f' es positiva. Es decir, que en ese intervalo las imágenes son positivas. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando hablemos de los extremos de una función, por ejemplo aquí el máximo y el mínimo, vamos a ver la relación que hay entre una función y su primera o segunda derivada, ¿de acuerdo? Considerando a los extremos. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de compartir este material y de suscribirte a mi canal. Muchas gracias, adiós.